Buenas tardes, chicos. Eh, Vamos a empezar con el ejercicio de cortes. Esta es su siguiente práctica para la siguiente semana. Ahora por el grupo de WhatsApp les he ido mandando algunos arreglos, por así decirlo, ya que esto ustedes lo tendrían en la hojita, ¿no? Que se les ha brindado. Pero como yo estaba viendo algunas incongruencias en las medidas que había en la imagen, pues he decidido dibujarlo y ajustar algunas medidas a lo que tienen que ser. Realmente el problema que se presentaba era el siguiente, era esta medida de 50 y esta en el dibujo, en la hojita, esta es 45 indica, pero al final la diferencia que había no era ninguna, por así decirlo. Entonces pueden verificarlo sobre su hojita, ¿ya? Esos son errores que pasan en algunos libros, bibliografías que no se han actualizado, entonces puede pasar, ¿ya? Pero esa era la única, entre comillas, incongruencia que había entre las medidas y arreglando eso debería poderles salir de forma correcta. También agrega alguna que otra medida adicional que no es tan necesaria, pero la decidí agregar para hacer más fácil su entendimiento del ejercicio. Ahora, ustedes tienen que realizar el ejercicio de un corte frontal y presentar solamente el isométrico, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer el isométrico de un corte. Obviamente, para hacerlo más didáctico, lo voy a hacer en AutoCAD para poder grabarlo de forma más cómoda, ¿no? Pero lo voy a hacer de una forma en la que ustedes puedan también dibujarlo a mano. ¿Ok? Entonces, vamos a activar nuestro modo isométrico. Y el primer consejo para que puedan dibujar el isométrico de un corte, usted directamente se le está pidiendo un corte. Yo les recomiendo que dibujen la silueta del objeto entero, ¿ya? Vamos a dibujar en este caso primero el objeto sin enfocarnos en que al final nos están pidiendo un corte. Primero vamos a dibujar el isométrico general. Ya. Ahora, siguiente consejo es cuando ustedes tengan un isométrico que tiene varias figuras y bloques diferentes, les recomiendo que se enfoquen en, en ellos de forma individual, como de la siguiente forma. Van a ver, lo primero que voy a dibujar va a ser esto, una altura de 15, que nos indica esta medida nueva. Esta línea primero, luego el largo total es de 110 y la altura es de 30, ¿no? 30. Luego entramos 60 y cerramos. Este objeto, bueno, este primer objeto, tiene un ancho de 45. Listo. Entonces ya habríamos hecho la primera parte, que es lo que yo quería mostrarles primero. Terminamos de darles la forma volumétrica al bloque y lo tenemos de esta forma. Ya. Eso es lo primero que vamos a dibujar. Lo siguiente que voy a dibujar va a ser la circunferencia que se encuentra en la parte superior, ya que nos indican que es un diámetro, y aquí podemos verlo. Y nos indica que está cortadito en cierta parte. No es correcto decirlo cortado, sino que tiene como una entrada, ¿ya? Así. No es la circunferencia completa o el cilindro completo. Primero nos dicen que tiene un diámetro de 35. Ya. Ese se ubica su centro se ubica a 30 unidades desde el borde. Pero como esto era 60, prácticamente hay que delimitar la mitad. ¿Listo? Con esta línea amarilla es que voy a delimitar la mitad. Todas estas líneas que estoy haciendo yo, ustedes simplemente lo hacen con línea delgadita. Déjenme arreglar esto un momento. Muy bien. Ahora nosotros queremos dibujar la circunferencia. Yo les recomiendo primero realizarlo en la base, acá donde he hecho la cruz, y vamos a aplicar el método del paralelogramo, ¿no ven? Nos dice que es de 35. Entonces nosotros tenemos que realizar un cuadradito de 35 unidades. Ahorita lo vamos a hacer 17,5 un lado, 17,5 aquí, 35, 35, 35 y cerramos.
Listo, ese es el cuadradito que necesitamos primero. Luego, recuerden el método del paralelogramo para que ustedes puedan hacerlo de forma manual. Es que del punto medio de cada una de las aristas de este cuadradito que hemos hecho, sacamos una perpendicular y la extendemos, ¿ya? En este caso, para dibujar la circunferencia, se va a formar esta, ¿ya? Pueden copiarlo de forma directa porque esto ya se les explicó bien de cuál es el concepto del que sale este, el método del paralelogramo, ¿ya? Luego lo que tendríamos que hacer es trazar arcos haciendo el isométrico. Vamos a hacer arcos. Ustedes hagan de cuenta que este es su compás. Hacen centro en este punto, abrimos y cerramos. Perdón, vamos a hacer estar en, listo. Aquí, aquí y acá. Listo. Así vamos dibujando. Para hacer esto, intercalamos este. Muy bien. Les digo, esto ya no es necesario recalcarlo el concepto, ya que sí se les explicó en anteriores videos. Pueden revisarlo si quieren nuevamente. Pero en sí tenemos esto. Ahora, hemos dibujado esa circunferencia en la base, a esta altura. Pero nosotros requerimos que esté hasta la parte superior. ¿Cuánto tendríamos que subir a esta altura? Tendríamos que restar 45 menos 30. Eso es 15 unidades. Entonces vamos a subir esto. 15 unidades. Vamos a activar esto de momento. Aquí hacia arriba, 15 unidades. Ustedes, para cuando lo vayan a hacer a mano, de cada una de las esquinas que voy a dibujar, tendrían que subir ustedes líneas de 15. Esta de aquí, 15. De aquí, 15 unidades hacia arriba. Y de aquí, 15 unidades hacia arriba. Entonces, de estos puntitos, volveríamos a dibujar estos arcos. ¿Listo? O sea, este arquito que hemos dibujado acá, de acá, simplemente con el compás lo volvemos a dibujar, pero haciendo centro en esta parte superior. Y lo mismo con los demás. Por ejemplo, para esta parte de la circunferencia, en vez de hacer centro aquí, haríamos centro en la parte superior. Y dibujamos el arco, así. Lo mismo de este, en vez de hacer centro acá, hacemos centro en la parte superior. ¿Listo? Esta parte del arco, en vez de hacer centro aquí, hacemos en la parte superior. Terminaríamos de cesar la circunferencia en la parte de arriba. Muy bien. Ahora, para darle la forma de cilindro, en las partes con los ejes tangentes tenemos que trazar líneas verticales. Y ya tendríamos de forma de un cilindro. Ahora recuerden que todo esto tiene que estar en línea suavita, delgadita. De momento no estamos dibujando lo que viene a ser el sólido principal, sino líneas que nos van a ayudar a definirlo al final. Pero como podemos ver en nuestras vistas, se tiene un hueco de 20 de diámetro en la parte de acá. Es un cilindro hueco. Entonces vamos a dibujar esa circunferencia de 20. ¿Ok? 20, 20, 20 y cerramos. Listo. Entonces volvemos a dibujar con el método del paralelogramo y nos tendría que salir de esta forma. ¿Ok? Sobre esto volvemos a dibujar como ya hicimos hace un momento. ¿Listo?
Claramente en AutoCAD podríamos hacerlo de forma más directa, ¿no? Con la fórmula de la elipse y eso. Digo, con el comando de la elipse y isocírculo. Pero como se supone que esto lo van a realizar a mano, vamos a hacerlo con un procedimiento un poco más largo. Y así. Listo, ya tendríamos la circunferencia que se encontraría en la parte superior. Ahora, quiero marcar esta línea del color ya que es importante y nos va a ayudar en el siguiente paso. Pero lo demás, que vuelva al color rojo. Muy bien, esta línea celeste está justo en la parte superior de esta plataforma y llega hasta la parte superior de la circunferencia. Esto nos va a ayudar a dibujar lo siguiente, ya que sabemos que nuestro cilindro está cortado en cierto punto, ¿no ve? Y según la información que nos da el dibujo, nos dice que desde el borde a 30 unidades se realiza ese cortecito o esa dentadura, esa entrada. Entonces eso vamos a hacer. Desde este punto, 30 unidades. Y extendemos hasta cortar la circunferencia. De esta forma. Y cortamos donde choquemos con la circunferencia. Así y así. Ok. También nos dice que la altura de ese corte es 45 menos 35. Sería 10 unidades. 10 unidades hacia abajo. O sea, de acá bajamos 10 unidades. Y copiamos esta línea. ¿Listo? Ahora, como se tiene que formar esta parte no está cortada del todo, ¿no? Y estamos cortando hasta cierta parte, la parte inferior, por así decirlo, esta, también tiene forma de cilindro o circunferencia. Entonces, nosotros esta circunferencia exterior tenemos que copiarla 10 unidades hacia abajo, ya que eso es lo que va a continuar en esta parte. Lo vamos a ver en un momento. Veamos. Lo mismo, ustedes para trazar esta circunferencia que voy a hacer yo, tendrían que ver esta circunferencia o esta parte de circunferencia, qué altura le hemos dibujado y qué centro hemos utilizado. Hemos utilizado este, ¿no ve? Entonces, de este tenemos que bajar 10 unidades, nos quedaría ahí. Y para hacer esta parte del arco, esta, esta parte del arco, en vez de hacer centro acá, hacemos centro en la parte inferior. Listo. Ahora, lo mismo con este arco. Vemos que su centro lo hemos hecho en este punto. En vez de hacerlo ahí, vamos a hacerlo 10 unidades hacia abajo. Entonces trazamos 10 unidades hacia abajo y copiamos. Bueno, en su caso ustedes en vez de hacer centro aquí arriba, hacen centro abajo y terminamos de cerrar. En sí, esta es la circunferencia que estamos buscando. ¿Listo? Esto tenemos que estirarlo hasta que choque. ¿Listo? De esa forma. Muy bien. Aquí creo que esta partecita la he copiado mal, pero vamos a verlo un momento. Ya, esto vamos a copiar y ahora sí de forma directa 10 unidades hacia abajo. Listo. Y donde intersecta lo cortamos. Muy bien. Tendríamos esto no chuequito, sino este. Listo. De esa forma. Lo mismo de aquí. Muy bien.
Lo que está dibujado en amarillo es lo que va a definir nuestro cortecito en ese punto. Pero tengan en cuenta que no vamos a dibujar por completo el isométrico, entonces por eso no vamos a marcar todavía, ya que hasta cierta parte no nos va a ser dibujado. Pero con esto ya hemos definido lo que es el cilindro. Simplemente le voy a poner el mismo color a todo. Listo. Ahora nos faltaría colocar esta parte que es como una cajita que tiene otro hueco, ¿no? Pero también nuestra plataforma aquí tiene un corte o un hueco. Este hueco de acá, que nos dice que tiene 40 de ancho o 40 de largo y 25 de ancho. ¿Desde dónde? Desde 10 unidades desde la parte inferior. Entonces nosotros dibujamos eso. 10 unidades y dibujamos. Nos dice que tiene un ancho de 25. Entonces dibujaríamos una línea de 25 acá y echaríamos 40 según las medidas que nos indica el dibujo de 40. Listo, echamos 40. Cerramos 25, 40. Ya. Para terminar de darle la forma a ese huequito, tenemos que darle la profundidad al corte. Ahora, en este punto, ¿hasta qué parte tendría que subir? Podemos darnos cuenta, simplemente extendemos líneas y ya que va a tener la misma inclinación que tenemos acá, simplemente copiamos esa inclinación. Ustedes tendrían que ser líneas paralelas y en donde intersecte va a ser hasta el punto que va a subir. Muy bien, listo, ahí ya tendríamos el cortecito o la parte hueca. Muy bien, pero nos dicen que en esa parte hueca ahí está una parte de la cajita que, según las medidas, empieza a 30 unidades. Entonces, a 30 unidades tenemos que esa cajita tiene un ancho de 10, o sea, 5 a un lado y 5 al otro, y tiene un alto de ¿cuánto? De 25. Lo dibujamos 25, 25, cerramos. Muy bien. Ahora esta partecita, esta cajita, nos dice que en su longitud va a crecer hasta chocar la circunferencia. No nos dan una medida específica para ello. Si midiéramos, nos dan con varios decimales. Entonces, no es necesario que lo mida, no es necesario que tenga una medida exacta, ya que simplemente ustedes tendrían que, o nosotros tenemos que, alargar desde esta esquina hasta que choquemos la circunferencia, hasta este punto. Lo mismo desde esta otra esquina, alargamos hasta chocar con la circunferencia, que cortaría en este punto. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer el huequito que tiene esta parte, que nos dice que inicia en 5 unidades hacia adentro y tiene 6 de ancho y 20 de largo. Este, sí, 20 unidades de largo, 6 de ancho e inicia a 5. O sea que va a ser el siguiente. O sea, 5, 3 a un lado, 3 al otro y 20 de ancho. Sería 6 y 20. Listo, ese sería el huequito. Pero para darle sentido a ese huequito, aquí tiene que bajar una línea. Pero eso sería en el caso de que requiriéramos dibujar el, por así decirlo, el sólido entero. Pero nosotros recuerden que solo necesitamos dibujarlo en corte.
Entonces, en corte, ¿cómo sería? Ya vamos a empezar a dibujarlo oficialmente, pero recuerden que vamos a hacer un corte. Y este va a ser frontal. Nuestro corte se va a encontrar a la mitad de esto. O sea, aquí. Ahí estamos realizando el corte según lo que se nos ha indicado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definir el punto en el que vamos a realizar el corte para empezar. Y a partir de ello vamos a dibujar ya con línea gruesa los elementos que sabemos que van a formar parte del corte o de lo que vamos a mostrar. ¿Listo? Al ser una figura simétrica, va a cortar prácticamente a todos los objetos en su punto medio. Muy bien. Eso, va a avanzar hasta acá. Esto lo vamos a ver en un momento, pero para que terminemos de dibujar lo demás. Así, así. Esto igual entra. Hasta chocar la circunferencia. Esto va a ser la circunferencia, pero hasta cierto punto. Tun, tun, tun. Entonces solo recuerden que lo que yo estoy marcando con esta línea ya blanca, ustedes tienen que hacerlo con el grosor de 0,4. ¿No ven? Listo. Muy bien, esto también tiene que ser con un grosor mayor. Aquí es casi imperceptible, pero vamos a hacerlo oficial. Listo, listo. Ya. Aquí no nos olvidemos de dibujar esta parte del sólido de esta forma. Listo. Dejemos ahí un momento. Y ahora vamos a concentrarnos en la figura de acá. Vemos hasta dónde crece, hasta dónde tiene que subir. Bueno, ahora vamos a terminar de dibujar el corte, pero ahora en la parte cilíndrica. Simplemente, como esta es nuestra circunferencia total, nosotros vamos a quitarle esta mitad que se encuentra a la derecha y la vamos a mantener la que se encuentra a la izquierda. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a pintar lo que estaría a la izquierda. Ustedes se marcan, porque eso ya lo han dibujado, simplemente los remarcan con línea gruesa. Muy bien. Terminamos el borde y listo. Ahora vamos a terminar de dibujar los cortes. La línea celeste que dibujo abajo es precisamente para definir hasta dónde voy a realizar la profundidad de los cortes. Miren, en esta parte igual. Los cortes van hasta la línea celeste. Aquí ustedes tendrían que volver a dibujar esto. Nos dice que es a 3 y esto es 20. O sea, entramos 3 unidades y hacia este lado 20. Pero 20 va a cortar, entonces simplemente hasta que intersecta. Muy bien. Y la esquina también tenemos que remarcarla. O sea, esta esquina. Listo. Ahora, desde este punto también se marca el corte hasta chocar la línea celeste. Y por último, la de acá. Hasta chocar la línea celeste.
Ahora esta parte también vamos a remarcarla, pero solo hasta la parte media, o sea, hasta este punto y lo cerramos. Muy bien, ahora terminamos de darle esta profundidad. Listo. ¿Se dan cuenta? Parecería que ya está acabado, pero nos falta un punto especial, ya que aquí también se tiene que marcar la circunferencia del corte. Esto que tenemos acá, tenemos que dibujarlo aquí abajito para terminar de darle la profundidad. En AutoCAD simplemente tenemos que marcar y copiarlo, ¿no? Abajo. Pero como ustedes lo van a hacer a mano, pueden volver a dibujar este cuadradito para hacer el método del paralelogramo. Lo vuelven a dibujar en la parte inferior. O sea, tendría que verse de esta forma. Así. En sus planillas esto voy a ver si lo han respetado. Ya, y aquí vuelven a trazar. O sea, hacemos el arco y trazamos. ¿Lo ven? Con eso ya estaría dibujado el isométrico, pero queda un último paso, que es el sombreado, el hatch o el achurado, como llaman muchas veces. ¿Ya? ¿En qué consiste eso? En sombrear prácticamente. No, vamos a sobrar lo que nos dijo que está en contacto con el corte, con el plano de corte. Cuando nos encontramos en isométrico, tiene que ser a 60 grados. O sea que una línea que es horizontal, después horizontal, nosotros le vamos a dar un ángulo de 60 grados. Así. ¿Listo? Y ahora esta línea es la que vamos a utilizar para realizar todo el sombreado de las zonas que no están en contacto con el corte. Que esas zonas vendrían a ser esta de acá, esta especie de L invertida, este cuadradito y esta otra L un poco más gruesa. Esas son las zonas que no están en contacto con el corte. Ahora, algo especial, no recuerdo si en clases el ingeniero indicó cada cuánto tienen que ser las líneas. ¿Ya? Generalmente suele ser cada 5 milímetros, cada 3, cada 4, cada 2. En algunos libros está cada 1 milímetro. Para hacerlo un poco más rápido voy a hacerlo cada 5 milímetros. Achurado. Yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Si en los apuntes que les haga el docente les he indicado específico una medida, pueden revisarlo y según eso hacen el achurado. Yo les recomiendo que utilicen de 2 a 3 centímetros, ¿ya? O sea, me refiero a esta separación, a esta, ¿ya? Cada cuánto hacemos las líneas. Yo lo voy a hacer cada 5, pero ustedes pueden hacerlo, como les digo, cada 3 y cada 2, ¿ya? Entonces simplemente es ir trazando líneas paralelas a esta que es a 60 grados. Y aquí simplemente voy a ir copiando yo esta línea. Así, así y así. O sea, en AutoCAD también hay un comando que hace esto de forma automática, ¿no? Pero como les digo, vamos a tratar de no usar esos comandos ya que esto tienen que realizar ustedes a mano. Ya cuando vayamos a hacerlo de forma en AutoCAD, junto a ustedes también, ahí ya todos los comandos vamos a utilizar. Pero de momento tenemos que hacerlo de esta forma. Este está un poco alejadito. Esto solo quiero hacerlo para mostrarles dónde va a estar sombreado y dónde no. Ya, esta partecita hay que tener cuidado. Aquí esto no va a estar sombreado, esto no, y esto no. Listo. ¿Lo ven? Ese es el sombreado, esas son las zonas que vamos a sombrear. Aún falta algunas, ¿ya? Entonces vamos a seguir haciendo esto. Voy a marcar las zonitas que vamos a sombrear. Listo. Esto tiene que extenderse.
Y luego copiamos cada 5 milímetros en mi caso. Ustedes recuerden cada 3 o cada 2. ¿Listo? Esta es la parte más tediosa. Eh, Copiamos desde... Ay, no. Quiero copiar esta línea con punto acá. Listo. Y con eso sería simplemente, como les digo, vamos a terminar de hacer esta parte un poco larguita, que es el sombreado. Entonces, recuerden, va a ser más sencillo que hagan líneas paralelas. Simplemente, listo. Todavía no es el sombreado final, simplemente estamos haciéndolo. Ah, ah. Vamos a extenderlo primero. Esta línea y esta línea. Listo. Ahora cortamos acá las líneas que no voy a necesitar. Vamos a hacer esta, esta de acá, esta de acá, esta de acá, de aquí, esta de aquí. Y de estas, es así, para hacerlo lo más justito. Listo, ya nos falta poco, porque la otra zona de contacto con el corte ha sido esta, entonces esta es la que vamos a terminar de hacer. 5. Listo. Cortamos, copiamos, tenemos necesaria. Y ya casi acabamos. Muy bien. Esto simplemente hay que extender. Listo. Como pueden ver, esas van a ser las zonas que han sido afectadas por el corte. Por ende, esas tienen que ir achoradas o sombreadas. Listo. Recuerden que en su trabajo solamente tienen que presentar esto. ¿Ya? Solamente la vista isométrica en corte con un corte frontal. No es necesario que muestren las vistas. Pero yo les recomendaría para que vayan practicando, ya que tienen que hacer a mano, que lo presenten de esta forma. 820 por 297. Estas son las medidas de la hoja A3, ¿verdad? Y en esas hojas se les ha pedido que realicen el ejercicio. Ya. Entonces, si lo ven bien, si presentan solamente esto, se va a ver muy vacío, digamos, el plano A3. De hecho, en una hoja carta sería lo correcto que presente. Pero como el ingeniero nos ha pedido que sea en hoja 3, y bueno, traten, si pueden, va a valer como puntaje extra, que hagan las vistas, ¿ok? Pero lo importante, la base de su nota, va a ser el isométrico en corte, y aquí tienen la forma en la que tiene que verse. Muy bien, con eso sería el video para esta práctica. Voy a seguir subiendo videos de cortes y de vista auxiliar doble, ¿ok? Para que puedan practicar. Hasta el siguiente video.